Bueno, este es nuestro video sobre el proyecto de la unidad 1 de cálculo vectorial, en el que escogimos el tema de la aplicación de cálculo vectorial en la instalación de un semáforo. Los integrantes somos Daniel Benjamín Ávila Alvarado y su servidor Diego Rafael Macías Velázquez. Empezaremos con un resumen del tema que vamos a abordar. En el presente informe se ha realizado una investigación destinada a calcular la fuerza que ejerce un semáforo sobre dos puntos específicos. Este cálculo se ha llevado a cabo mediante el uso del cálculo vectorial, ya que es la herramienta fundamental para descomponer la fuerza involucrada y distribuir las cargas de manera precisa. La elección del cálculo vectorial se justifica por su capacidad para considerar tanto la magnitud como la dirección de las fuerzas de forma precisa en el análisis. Seguiremos con la introducción. Hace 150 años, en diciembre de 1868, se instaló en las proximidades del Parlamento británico de Westminster, en Londres, el primer semáforo del mundo. Este dispositivo, diseñado por el ingeniero ferroviario John Picknight, se basó en las señales utilizadas en el ferrocarril y tenía como objetivo controlar el tráfico de vehículos en la vía pública. El diseño original constaba con dos brazos verticales equipados con lámparas de gas. Durante el día, cuando el brazo estaba en posición vertical, indicaba seguir, mientras que en posición horizontal indicaba parar. Por la noche se empleaban lámparas de gas de color verde para seguir y rojo para parar, las cuales eran operadas manualmente por un oficial de policía. Tristemente, unos meses después de la instalación, un accidente con una explosión dejó gravemente herido al oficial encargado de su funcionamiento, lo que llevó a la retirada del semáforo. Con el tiempo, la creciente necesidad de regular el tráfico debido al aumento del número de vehículos y la congestión resultante dio lugar al surgimiento de la idea del semáforo a principios del siglo XX. La evolución de farolas eléctricas permitió la transición hacia un diseño eléctrico más seguro. Y así, el primer semáforo eléctrico en el mundo se instaló en Cleveland, Estados Unidos, en 1914, seguido de su instalación del primero en Europa, en Berlín, Alemania, tan solo 10 años después. En 1926, la empresa SICE introdujo en España la primera farola de señales luminosas para regular la circulación de peatones y vehículos, la que hoy conocemos como semáforo. En este primer semáforo este primer semáforo se instaló en Madrid, en la intersección de la calle Alcalá con Conde de Peñalver. Dado que el significado de los colores del semáforo es desconocido para la mayoría de los ciudadanos, en este momento los periódicos se utilizaron para comunicar de manera insistente el reglamento de tráfico y enseñar a los conductores y peatones cuándo y cómo cruzar. Con la llegada de nuevas tecnologías, el semáforo ha evolucionado como semáforo inteligente. Actualmente la gestión del tráfico se realiza desde el centro de control, que utiliza un software especializado con algoritmos complejos para regular el flujo de vehículos. Sin embargo, esta centralización ha disminuido la importancia de las señales de semáforo en sí. De hecho, se han realizado ensayos en la calle para que los semáforos tengan la capacidad de comunicarse de manera inteligente con los vehículos. A través de la tecnología 5G, alertándolos sobre la presencia de peatones en el cruce o el estado de semáforos en giros ciegos. A 150 años de su creación, el semáforo sigue desempeñando un papel crucial en la regulación del tráfico en todo el mundo. Su uso universal reconocido contribuye a que la circulación sea fluida, cómoda y segura tanto para los conductores como para los peatones. Problema, como bien se sabe, se vamos a calcular el peso que tiene un semáforo cuando dos cables están sosteniéndolo a este. Elegimos este problema porque es una manera clara para explicar el cálculo vectorial en la vida cotidiana. Esto mismo es esencial comprender situaciones que implican magnitudes direccionales y fuerzas aplicadas en distintas direcciones. Para determinar el peso del semáforo se considera que la fuerza resultante es el punto medio es cero. Esto implica que los componentes verticales y horizontales de la fuerza deban estar en equilibrio. Es ampliamente reconocido que el cálculo vectorial ejerce una influencia significativa en lo que es la vida cotidiana para resolver problemas, ya sean complejos o simples, ya que el cálculo vectorial emplea magnitudes físicas
que se convierten en vectores, lo cual es esencial a llevar a cabo un análisis. Los conceptos básicos que incluye el cálculo vectorial son los vectores, suma de vectores, productos escalares y productos vectoriales. En esta parte o en este problema se utilizarán los que son los vectores y suma de vectores y producto escalar, ya que los vectores, como se muestra en la presentación, representan las magnitudes físicas que poseen tanto una dirección como una magnitud. La suma de vectores, como su nombre se indica, es la suma de cada vector para tener un resultado, y el producto escalar, que se utiliza para determinar el ángulo existente. Obviamente en la vida cotidiana, para determinar la fuerza resultante, o lo que también se tomaría en cuenta obviamente sería la fuerza gravitatoria, la fuerza de la tensión entre los cables y la distribución de carga. El cálculo se vuelve fundamental en el diseño de estructura y seguridad de los que son los ingenieros, en este caso, para realizar cálculos precisos para garantizar que los cables y la estructura aguanten el peso del semáforo, ya que si estos no se toman con un cálculo o algo por el estilo, puede hacer que estos no esté la distribución de pesos de una forma uniforme y provoque que el mismo peso del semáforo los troce o se rompan. En el, obviamente para calcular todo esto se ocupa la suma o el cálculo de la fuerza resultante, que existen dos métodos, que sería la ley de senos o sumatorias de fuerzas. Nosotros en este caso vamos a usar más las sumatorias de fuerzas, que en este caso se muestra aquí, en este. Más adelante se mostrará más el complejo. Estas serían las fórmulas de la ley de senos y el problema que vamos o planteamos que se podría usar en la vida cotidiana de un profesional, un ingeniero o alguien que coloca un semáforo. El problema dice que el semáforo está colgado a la mitad de una cuerda, de manera que cada segmento forma un ángulo de 10 grados con la horizontal. La tensión sobre cada segmento de la cuerda es de 200 newtons. Si la fuerza resultante en el punto medio es cero, ¿cuál es el peso del semáforo? Aquí, como se muestra en la figura 2, lo que ocupamos saber es el peso del semáforo. Como se ve, ya tenemos la tensión, la fuerza que tiene la cuerda y sus ángulos. Lo que se va a hacer primero, o como se pide, pues es el peso. El problema tiene que cumplir con la suma de las fuerzas resultantes de X debe ser cero, por lo del punto medio. Lo que se hará para calcular la fuerza en X es en cada vector sacar esta fórmula que está aquí abajito y esta, simplemente, que es la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la fuerza en Newton del cable por cos y al ángulo, que como se muestra acá ya está más, ya se cambiaron los valores, en el cual nos dan resultados de menos 167.81 newtons, que es simplemente de este vector que se está mostrando aquí. Para calcular el del otro vector sería lo mismo, simplemente teniendo en cuenta el signo menos, porque en el plano cartesiano se muestra que está en negativo o positivo, y como es en X, entonces queda en negativo. Haciendo la suma de estos nos da ceros, por lo que sí cumple la primera ley que nos piden. Ahora se calculará la fuerza en Y, que es lo mismo, simplemente en vez de coseno sería seno. Los dos serían positivos, por lo mismo del plano cartesiano se encuentra en Y, que es positivo. Los dos resultados nos dan 34.72, que sumándolos nos dan 69.46, que aquí sale, que ese terminaría siendo el peso que tiene el semáforo. Si bien este ejemplo se muestra cuál es el peso del semáforo en la vida cotidiana o en la vida real, sería más fácil el saber el peso que tiene el semáforo. Lo que más se llegaría a buscar o tomar en cuenta sería los ángulos de los cables,
o la fuerza que estos están ejerciendo hacia el cable, hacia el semáforo, perdón. Si bien siento que es más de más importancia los ángulos, ya que estos nos ayudan a la distribución de la tensión más uniforme, ya que cuando los cables se disponen con ángulos apropiados, se minimiza la tensión individual de cada uno, contribuyendo a su durabilidad y previniendo la posibilidad de sobrecarga que podrá conducir a la ruptura. Un ejemplo, supongamos que hay tres cables en donde los tres tienen diferentes ángulos. Si dependiendo del ángulo es la tensión que tendrá cada cable hacia el semáforo. Si bien con el cálculo vectorial podremos hallar un mejor ángulo para que la distribución sea más uniforme, esto nos podrá ayudar a que en vez de que solamente sean tres cables, se reduzcan a dos o hasta puede ser solamente uno. Los ángulos también nos ayudan a la estabilidad y equilibrio, resistencia del viento, eficiencia energética y prevención del desgaste prematuro. Obviamente todo esto ya teniendo en cuenta más conceptos aparte del vectorial, pero en cierta parte el cálculo vectorial es de gran importancia para poder saber todo esto, para poder saber cómo colocar un semáforo. Incluso las personas que lo colocan a veces en la vida real no se toma tanto en cuenta, pero esto nos ayuda a tener una mejor, a poder colocar mejor un poste y que nos rinda más a futuro. Bueno, ya como conclusión para acabar este reporte, en este reporte se pudo abordar el cálculo de fuerzas aplicando técnicas de descomposición de vectores en un semáforo colgado por un cable. Se utilizó el cálculo vectorial para analizar los componentes horizontales y verticales de las fuerzas antes dichas. También pudimos determinar la fuerza resultante en el punto medio del semáforo, la cual daba cero, lo que explica un equilibrio de fuerzas. También se pudo observar conceptos básicos del cálculo vectorial, tales como la suma de vectores, la descomposición de fuerzas para la resolución de este problema y el uso de fórmulas trigonométricas para los componentes. Demostramos la aplicabilidad del cálculo vectorial en situaciones reales y de la vida diaria en el diseño y la estructuración de este semáforo. Bueno, del semáforo como tal. Pues esto fue todo de nuestra parte y muchas gracias por ver el video.